¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y ahora seguimos con el curso de aritmética y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de relaciones en conjuntos. Este capítulo se va a mezclar y tenemos que tener la base bien sólida de lo que tiene que ver con producto cartesiano. ¿Sí? Producto cartesiano vamos a aplicarlo ahora, pero en relaciones de conjunto, cómo se relacionan según la interpretación que nos piden. Vayamos a la pizarra para poder ver cómo se resuelve esto. El problema comienza de la siguiente manera. Nos van a dar estos conjuntos A y B y tenemos que tener muy presente la descripción de la relación que nos están pidiendo hacer. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos un par ordenado que va a pertenecer al producto cartesiano A por B. Habíamos visto en el capítulo anterior que A por B viene a ser el conjunto de elementos que se mezclan el primer conjunto y el segundo conjunto para conseguir una suma de pares ordenados. Entonces, pero ahora, en relaciones de conjuntos nos están pidiendo algo específico, que es justamente la información que viene detrás de este slash. Primero, la información que está delante del slash, esto se llama un slash, es que nos dicen cómo está establecido el par ordenado. El par ordenado XY va a pertenecer al producto cartesiano, ¿sí?, del conjunto A por el conjunto B. Y detrás del slash viene la información que nos piden hallar. Tenemos que hallar la relación del primer valor del par ordenado más el segundo. Y nos dicen que tiene que darnos un número impar. Entonces, ¿cómo se halla la relación de conjunto? Primero tenemos que hallar cómo está establecido el producto cartesiano A por B. ¿Y quién viene a ser A? Los elementos de A, que son 2, 3 y 4. Y los elementos de B, 1 y 5. Entonces, habíamos visto nuestra gráfica A por B de la siguiente manera, ¿cierto? Habíamos visto nuestro cuadrito, en donde aquí tenemos a los elementos de A y aquí a los elementos de B, A y B. Donde de esta manera se va a dar A por B, ¿cierto? Tenemos aquí a los elementos de A que vienen a ser aquí. Tenemos que ver aquí 2, 3 y 4, los elementos de A. Y por este lado los elementos de B, 1 y 5. Así es como habíamos visto el cuadrito. Entonces, el producto A por B, el producto cartesiano de los pares ordenados, se va a dar de la siguiente manera. 2 con 1, 2, 1. Luego viene a ser este elemento con el de aquí. 2,5, 2,5. Sigamos con el de abajo. 3, 1, 3,1, 3,5. Y así vamos llenando nuestro cuadrito de pares ordenados. 4,1, 4,1. Y finalmente 4,5, 4,5. ¿Por qué lo hago en este orden? Primero el 4 y después el 1. Porque estamos trabajando bajo un producto cartesiano A por B. A el primero, B el segundo. Los primeros elementos del conjunto A van en este lado izquierdo y del conjunto B van en la parte superior. Entonces ya tenemos ahora todos nuestros pares ordenados del producto cartesiano A por B. Pero nos dice que queremos la relación de conjuntos, que la suma de los dos nos tenga que dar un número impar. Entonces dice la suma de X más Y. ¿Pero quién es X más Y? Justamente son los números, el par ordenado, el número 1 y el número 2. Entonces tenemos que hallar la relación, vendría a ser dada la respuesta de la siguiente manera. Tenemos que hallar esa suma. 2 más 1, 3. ¿3 es un número impar? Sí, lo marcamos. 3 más 1, 4. La suma.
4. ¿4 es un número impar? No, no lo marcamos. 4 más 1, 5. ¿5 es un número impar? Sí, lo marcamos. 2 más 5, 7. ¿Es un número impar? Sí, lo marcamos. 5 más 3, 8. Par, no lo marcamos. 5 más 4, 9. Impar, sí lo marcamos. Entonces, de esta manera, podemos hallar el conjunto de la relación que nos están pidiendo bajo esta premisa. Solo quiero al conjunto de pares ordenados que me cumplan esta condición, que sean la suma de sus pares sea impar, la suma de sus elementos. Entonces la respuesta vendría a ser este par ordenado 2,1, 2,5, 4,1 y finalmente 4,5. Entonces la respuesta a este ejercicio vendría a ser esto que tenemos aquí. Estos pares ordenados van a cumplir la condición que me piden, que forman parte del producto cartesiano A por B y que además me cumplan la condición que la suma de sus elementos de aquí me den un número impar. Entonces cumplen esa condición y esto vendría a ser la respuesta al ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos el par ordenado C y D. El conjunto C está dado por el elemento 2, 3 y 4 y del conjunto D 3, 5 y 7. ¿Qué nos dice la pregunta? Hallar la relación. C y D pertenecen al producto cartesiano. Producto cartesiano, C por C por D. Pertenecen al producto cartesiano. Recuerden que siempre el tema de relaciones de conjunto trabajarán siempre con el producto cartesiano. Dado que la condición está dada aquí, dado que me tiene que cumplir esta condición, que el doble del primero menos 1 me dé al segundo elemento. Esa va a ser la condición. Entonces tenemos que hallar nuestro par ordenado del producto cartesiano. C por D, tenemos los elementos de C por un lado y los elementos de D por el otro. Tenemos aquí, ¿cuántos elementos tiene D? 3. 3, 5 y 7. Y en C, hacia abajo, tenemos a 2, 3 y 4. Listo. Hallamos nuestros pares ordenados. ¿Quién vendría a ser? Acuérdense, no puedo poner 3,2 porque tengo que poner siempre el primero. ¿Quién es el primero? C. C. 2,3. 2,5. 2,7. Sigamos. 3,3. 3,5. 3,7. Y así llenamos nuestro cuadrito. 4,3. 4,5 y finalmente 4,7. Esta es la mejor manera ordenada, como así nunca se van a equivocar cómo formar los pares ordenados. Ok, ya tenemos nuestro conjunto de pares ordenados del producto cartesiano C por D, pero quiero que me cumplen esto. 2 veces C menos 1 tiene que dar el primero. Veamos el primero. 2. 2 veces C, 2 veces 2, menos 1, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Miren, justo nos da el segundo. El primer elemento nos da el segundo. ¿Cumple la relación? Sí. Lo marcamos. Y así tendríamos que hacer con todos los elementos. Este es un ejercicio mucho más elaborado. 2 y 5. El primer elemento, ya sabemos que con 2, ¿cuánto nos dio? 3. ¿Nos da el segundo? No. Y cuando cargamos 2, ¿nos va a dar 7? Miren aquí. Nos ahorramos el estar haciendo uno por uno.
Hemos reemplazado a 2. Cuando me valga 2, me va a salir 3. Siempre me va a salir 3. En este par ordenado, cuando tenga 2, ¿me va a dar 5? No, porque siempre me va a dar 3. Entonces nunca se va a cumplir el de aquí y nunca se va a cumplir el de acá. Porque siempre me va a dar, cuando yo reemplace 2, me va a dar 3. Entonces el único par ordenado que me va a cumplir va a ser esto de aquí. Y por eso lo marcamos. Sigamos con el de aquí. ¿Qué pasa cuando es 3? ¿Qué pasa cuando C vale 3? El doble de C, 3. Menos 1, ¿cuánto me da? 3 por 2, 6. 6 menos 1, 5. ¿Me dio el segundo par? No me dio. No lo tomo. 3,5. Cuando valga 3, quiero que me dé 5. Lo tenemos aquí. 3,5. Lo marcamos. 3,7 será, pues ya no. ¿Por qué? Porque cuando valga 3 la variable, me tiene que salir 5. Y acá me dice que es 7. Entonces no es ese par ordenado. Solamente se va a cumplir para 3,5 cuando el primero valga 3. Entonces solamente sería esto. Y vayamos al último, el 4. ¿Qué pasa cuando vale 4 la variable? Pues cuando vale 4, 2 veces, estamos reemplazando aquí, 2 veces C, 2 veces 4, menos 1, ¿cuánto va a dar? 4 por 2, 8. 8 menos 1, 7. Entonces va a dar siempre el producto 4,7. ¿Quién es 4,7? ¿4,3? No. ¿4,5? No. 4,7 sí, aquí lo tenemos. Entonces, ya hemos resuelto el problema. Hay la relación del conjunto par ordenado que cumple esta condición. ¿Y quiénes cumplen esta condición? Justamente estos tres pares ordenados. La respuesta, ¿cómo sería? El par ordenado 2,3, 3,5 y 4,7. Y eso vendría a ser la respuesta. Así de simple. Hallamos primero nuestro producto cartesiano y luego vemos a la condición. ¿Qué cumple? Y resolvemos. Así de fácil. Y por último tenemos este ejercicio donde tenemos el conjunto de estos elementos y el conjunto D con estos elementos. Nos piden hallar la relación X, Y, un par ordenado que pertenece al conjunto cartesiano. Pertenece al conjunto de producto cartesiano. Tal que tiene que cumplirse esto de aquí. Que el primero sea igual que el segundo. Grafíquelo. ¿Ok? ¿Cómo lo graficamos? Esto es C. Su nombre. Esto es D. ¿Correcto? ¿Quiénes son los elementos del conjunto C? 6, 7, 8, 9. ¿Quiénes son los elementos del conjunto D? 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Grafíqueme la relación que pertenece al producto cartesiano tal que el X tiene que ser igual al segundo. Ambos tienen que ser iguales. ¿Quiénes podemos formar de iguales? El 6 lo podemos juntar con otro del elemento D. Me pide que tienen que ser iguales. Quiere decir que si yo tomo el par 6, tiene que haber otro 6. Y el conjunto D no tiene un elemento 6. Entonces no se forma. El 6 no lo tomó. El segundo, 7. ¿Hay un elemento igual a él? Sí, acá está. Perfecto. 8 se va a juntar con 8. 9 se va a juntar con 9. Y de esta forma, bajo esta premisa que tienen que ser iguales, solo se formarían ¿quiénes? Estos pares ordenados. Entonces la respuesta, ¿cómo sería? La respuesta sería que el conjunto de la relación vendría a ser dada por ¿cuántos? 7,
7, 8,8 y 9,9. Solo 3 elementos, 3 pares ordenados. Vendría a ser la respuesta a este ejercicio, dado que solamente tiene que cumplir la condición que tienen que ser iguales los elementos del par ordenado. El 10 con el 11 jamás se va a cruzar con ninguno de aquí porque no hay un elemento 10, no hay un elemento 11 y por tal razón no se puede unir. Entonces la respuesta vendría solo a ser todos estos 3 pares ordenados. De esta forma se ve lo que son relaciones de conjunto, ¿sí? La relación de conjunto, como les digo, está establecido mucho con el producto cartesiano y siempre nos van a tener presente la condición. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? La pregunta en estos ejercicios va a estar aquí. Después del slash, esto es la pregunta. Esto es lo que nos piden allá. X más Y, un número en par. Buscamos los pares ordenados y hallamos nuestra respuesta. Aquí está la pregunta. La pregunta está después del slash. Esto es lo que tiene que cumplirse. Y lo mismo aquí. Esto es lo que se cumple. ¿Sí? Es el capítulo de relaciones de conjunto. Espero haberlos ayudado con estos tipos de ejercicios didácticos. Repasen mucho, hagan muchos ejercicios y nos vemos pronto.